Arrancamos de una vez con este análisis. Hoy nos metemos de lleno en un texto antiguo que francamente es fascinante, el capítulo 14 de Ezequiel. Este documento es brutal cuando habla de la hipocresía, y cambia por completo las reglas del juego de la moralidad en el mundo antiguo. O sea, no es solo un relato histórico, es una radiografía súper estructurada de la condición humana. Definitivamente hay muchísimo que desempacar sobre cómo esta fuente aborda el problema de la corrupción interna. Para dimensionar el tamaño del problema, el texto nos lanza un escenario que deja cualquiera helado. Aunque estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. Imaginemos a los héroes más grandes, a las figuras más intocables de la antigüedad siendo absolutamente incapaces de salvar a una nación entera que ya está condenada. Con esto, el relato nos dice desde el segundo cero que las cosas están en un punto crítico. No hay salvador externo que alcance cuando el problema está podrido desde la raíz. Sección 1. Los ídolos del corazón. Bien, entremos de lleno en esto y armemos un poco la escena. Resulta que los líderes de Israel acuden a buscar consejo al profeta, pero traen un crimen escondido, algo totalmente indetectable a simple vista. Históricamente, en el mundo antiguo, hablar de idolatría era hablar estrictamente de estatuillas, es decir, objetos físicos, de madera, oro o piedra. Pero aquí el texto hace un giro que es una genialidad absoluta. Nos presenta el concepto del ídolo en el corazón. Es una metáfora increíble para hablar de los deseos oscuros y esa hipocresía que se lleva por dentro. Ya no importa tanto lo que pasa en un altar visible. Lo que está en juicio aquí es la deshonestidad y esa corrupción invisible que opera silenciosamente en la mente. Y ante toda esta farsa, la fuente divina responde con una pregunta directa y sin filtros. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Este rechazo así de tajante es el gran detonante de nuestra historia. Marca esa tensión insostenible entre querer aparentar una búsqueda espiritual legítima y al mismo tiempo llevar una doble vida en secreto. Pasamos a la sección 2, el castigo de la hipocresía. Vamos a revisar cómo se aplican las drásticas consecuencias legales de todo este engaño. Si desglosamos los versículos del 7 al 10, salta a la vista un contraste fascinante. Por un lado tenemos al buscador hipócrita, alguien lleno de maldad interna que se acerca a pedir respuestas con intenciones completamente falsas. Por el otro está el profeta que se deja engañar y termina pronunciando mentiras. Y aquí es donde el texto hace algo súper revolucionario para su época. Iguala exactamente la culpa de los dos. Así es, reciben exactamente el mismo castigo. La maldad del que esconde sus verdaderas intenciones pesa exactamente lo mismo que la irresponsabilidad del líder que se deja llevar por el engaño. Pero, y esto es clave, ¿cuál es el objetivo de un veredicto tan severo? Bueno, el propósito final no es una venganza destructiva y ya, sino una restauración total. Esta condena tan dura en el fondo busca limpiar a la sociedad y a sus instituciones. Es una especie de justicia que, claro, duele muchísimo a corto plazo, pero su meta es garantizar que el pueblo no vuelva a tropezar con la misma piedra a largo plazo. Es asegurar una verdadera renovación. Y así llegamos a la sección 3, la justicia individual absoluta. Ahora, lo que resulta verdaderamente fascinante de este siguiente concepto es cómo pasamos del destino de toda una nación a la responsabilidad exclusiva de una sola persona. Para dejar esto clarísimo, el texto hace una maniobra magistral. Deja de lado las advertencias generales y nos plantea un escenario hipotético extremo usando a tres verdaderos titanes: Noé, Daniel y Job. Un detalle curioso aquí es que estos referentes máximos de la virtud ni siquiera eran israelitas contemporáneos. Eran como el estándar de oro universal, los campeones indiscutibles de hacer lo correcto en el mundo antiguo. Al mencionarlos, el relato usa la vara más alta posible para establecer un principio legal inquebrantable. Y la conclusión de este argumento es, sinceramente, aterradora. La justicia es absolutamente intransferible. Ni siquiera estos héroes legendarios tendrían el poder de salvar a alguien más, ni a sus propios hijos o hijas, solo a ellos mismos. Con esto, el texto implanta un paradigma nuevo y brutal donde la comunidad ya no sirve de escudo. A partir de aquí, la responsabilidad individual es absoluta e ineludible. Nadie, pero absolutamente nadie puede salvarse colgándose de la bondad del de al lado. Sección 4. Los 4 juicios terribles. Es el momento de llevar toda esta teoría legal de la que venimos hablando y aterrizarla en la cruda realidad de una ciudad al borde del abismo. El texto nos lanza un catálogo de sentencias que es devastador: espada, hambre, fieras y pestilencia. Así de rápido, así de contundente. Estos 4 elementos ilustran de forma gráfica el colapso total de la civilización que se describe entre los versículos 15 y 21.
Son la guerra y las fuerzas más incontrolables de la naturaleza actuando juntas para dejarnos claro algo. Esta justicia es implacable y no hay vía de escape posible. Y entramos a la sección 5, el propósito del remanente. Vamos a ver cómo se resuelve este intenso arco narrativo. Después de relatar un nivel de destrucción que cuesta imaginar, aparece un giro que nadie esperaba. Un grupito pequeño logra sobrevivir, el famoso remanente. Pero ojo, y aquí es donde el análisis se vuelve bastante oscuro. No sobreviven porque sean un ejemplo de virtud moral o porque sean inocentes, para nada. De hecho, son rescatados de la zona de desastre con un único objetivo: que sus malas acciones sean expuestas a los ojos de todo el mundo. Básicamente, se convierten en una demostración viviente de lo profunda que era la maldad que provocó toda la caída en primer lugar. Todo este enorme y complejo argumento culmina con una frase que da escalofríos. Y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella. Esto funciona como el martillazo final del juez cerrando el caso. Mostrar a los sobrevivientes es, en realidad, darle a los observadores externos una prueba innegable, una justificación teológica durísima de que esta catástrofe no fue un capricho al azar, sino el resultado de una ley de causa y efecto estricta y totalmente inquebrantable. Para ir cerrando este análisis, nos queda una reflexión que es increíblemente provocativa. Este documento, aunque es sumamente antiguo, marca un antes y un después en la historia del pensamiento. Es ese paso doloroso pero crucial de creer que nuestro destino está atado al grupo, a exigir que cada individuo rinda cuentas de manera estricta frente a la ley. Entonces, ¿cómo es que este debate tan antiguo sobre la hipocresía interna sigue haciendo eco en lo que hoy entendemos por justicia y moralidad? Es fascinante ver cómo un texto de hace miles de años todavía tiene el peso suficiente para retar e incluso moldear la forma en la que vemos el mundo el día de hoy.